y nos vamos al módulo, ¿verdad? Hoy estamos en la semana 2 del módulo industrial alimentaria. Vamos a estar viendo temas prácticamente todo el proceso de elaboración de los productos, de la manipulación, temperaturas, cocciones, ¿verdad? Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy en la clase. ¿Okay? La semana pasada estuvimos viendo qué se entiende por microorganismos, qué tipo de microorganismos existen, cuáles son los conceptos de intoxicación e infección, factores que afectan a los microorganismos, métodos de conservación de los alimentos y enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Sí? Eso es lo que vimos la semana pasada. En la clase de hoy vamos a estar viendo lo que es el tema de alimentación, cocción, la contaminación cruzada, abuso de temperatura. Entonces, hablamos de alimentación saludable, es aquella en la que se incluyen todos los grupos de alimentos en las cantidades adecuadas. La alimentación es el proceso, mediante el cual todos los seres vivos obtienen, preparan y consumen. Estos alimentos son para mantener las funciones vitales, crecer, desarrollarse, tener energía, ¿verdad? Es un acto consciente y voluntario que incluye la selección de alimentos. Tienen que ser saludables para que aporten nutrientes y que el cuerpo funcione correctamente. Se diferencia de la nutrición, que es un proceso involuntario y fisiológico donde el cuerpo asimila y utiliza los nutrientes. ¿Okay? Entonces, la alimentación es la elección de los alimentos que hacemos nosotros en el diario vivir. Los nutrientes son todas aquellas sustancias presentes en los alimentos que ayudan al buen funcionamiento y salud del cuerpo. En los nutrientes y los podemos mencionar carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales. Por otro lado tenemos carbohidratos, ¿verdad? Que son fundamentales, nos suministran energía, ¿verdad? Con moderación, siempre las porciones correspondientes para que nos den esa energía que necesitamos. Las proteínas, ¿verdad? Todo lo que es carnes, huevo, todo lo que nos van a alimentar y fortalecer el músculo, ¿verdad? Sirve para la construcción de músculos, así como la reparación de huesos y tejidos cuando lo requiere el organismo. Representan uno de los componentes fundamentales para el adecuado desarrollo hormonal funcional de todos los organismos superior. Por eso la masa muscular es súper importante dentro del ser humano. Brinda energía y ayuda a controlar la temperatura corporal en diferentes momentos de clima y necesidades. Minerales abusan al buen funcionamiento del organismo. Ejemplo de ellos son el hierro, el calcio y el sodio. La ausencia de ellos produce diversos problemas en los organismos, debilidades óseas, desequilibrios metabólicos, entre otros. Las vitaminas son indispensables para el adecuado funcionamiento de los sentidos vista, oído, tacto, olfato y gusto, y el resto del organismo. Son de vital importancia para la prevención de enfermedades. Grupo de alimentos. Para facilitar su estudio y funciones en el organismo, estos se han dividido en 4 grandes grupos: cereales, leguminosas y verduras harinosas, vegetales y frutas, productos de origen animal, grasas y azúcares, ¿verdad? Son los grupos de alimentos.
Vamos a ver cómo vamos a trabajar eso, ¿verdad? Cómo desarrollamos eso en nuestra alimentación diaria. Este grupo, el primer grupo, que son cereales luminosos, y verduras harinosas, este grupo constituye la base de la alimentación diaria. Ejemplos de alimentos incluidos en este grupo: arroz, frijoles, pastas, lentejas, garbanzos, papa, yuca, camote, entre otros. Frutas y verduras constituye el segundo grupo de mayor importancia en la alimentación, ya que los vegetales y frutas aportan vitaminas y minerales importantes para el buen funcionamiento de la vista, la piel, así como la prevención de enfermedades virales. Además, ayudan el buen funcionamiento del aparato digestivo y previene el estreñimiento. Por otro lado, los productos de origen animal son el tercer grupo de mayor importancia en la alimentación. Este grupo de alimentos debe estar presente diariamente en la alimentación del escolar y es necesario debido a que aportan proteínas de excelente calidad, así como minerales tales como el hierro. Grasas y azúcares, este grupo debe consumirse con moderación, especialmente en los niños, que son los que les gustan las golosinas, ¿verdad? Y el exceso pues no es perjudicial para la salud y pues ocasionan caries dentales. Técnicas de cocción, ¿verdad? Porque es importante trabajar las técnicas de cocción. Las técnicas de cocción son métodos que se utilizan para preparar alimentos aplicando calor, lo que permite transformarlos en productos comestibles, seguros y agradables al gusto. Cada técnica afecta el sabor, la textura, los nutrientes y pues la apariencia también del producto o del alimento, ¿verdad? Todos los alimentos se pueden preparar de diferentes formas. Conocer los diferentes métodos de cocción permite aprovechar el equipo con que se cuenta, así como variar las preparaciones que se están planeando y garantizar el balance nutricional de los platillos ofrecidos. Guiso. El término guiso se utiliza principalmente para carnes. Significa sellar primeramente la carne hasta formarle una costra. Una vez hecho esto, hay que sacar la carne de la olla y eliminar la grasa. Luego se le agrega el líquido y se introduce nuevamente la carne. Se deja cocinar sin permitir que llegue el hervor. Constantemente hay que mover la carne y mantenerla a fuego lento, ¿verdad? Para hacer ese famoso guiso, que lo que es primero sellar la carne para hacer el proceso. Lo cocinado a presión, este es un método, únicamente se hace en una olla especial que posee el cierre hermético, una olla de presión, ¿verdad? Este método requiere una pequeña cantidad de líquido, lo que permite que las vitaminas solubles en agua se conserven en los alimentos, ¿verdad? Entonces esto, ¿y qué va a hacer esto? Bueno, de que la proteína que vayamos a trabajar, pues se concentre, salga blandita, o sea, suavecita. Baño de María se utiliza para cocinar principalmente salsas. Consiste en colocar una cacerola pequeña sobre el agua caliente que está contenida en un recipiente más grande. Se pretende mantener los alimentos fuera del fuego directo. Requiere menos cuidado y hay menos posibilidad de que los alimentos se quemen. Blanqueado. Para blanquear un alimento hay que ponerlo de 30 segundos a 4 en agua hirviendo, ligeramente salada, pasándolo luego por agua fría para detener la cocción. El blanqueado permite que un ingrediente se cocine solo un poco, evitando la decoración del mismo, o sea, evitar, ¿verdad? Si no queremos hacer todo el proceso de cocción.
Cuando hablamos productos o alimentos cocinados al vapor, esto se requiere como una olla doble, ¿verdad? Como la olla arrocera, y ustedes pongan ahí una de tapa como un filtro, echan las verduritas, tapan la olla, ¿verdad? Y esa olla, ese filtro debe estar perforado, ¿verdad? Para que el vapor ceda. Es aquí donde se colocan los alimentos y se cocina con el vapor del agua. Es importante mantenerlo tapado para evitar que el vapor se escape, ¿verdad? Y también evitar que nos quememos. Hervir, bueno, es algo tan sencillo como que ustedes pongan a hervir en una agua y coloquen huevos, ¿verdad? En este caso el agua es la única fuente de calor. Consiste en cocinar el alimento en esa agua hirviendo durante unos minutos. La ventaja de este método es que el agua se puede utilizar como base para sopas u otras preparaciones, aprovechando así las vitaminas solubles en el agua, siempre y cuando pues el producto que le ingresen al agua esté limpio. Y fritura profunda, ¿verdad? Consiste en colocar un alimento en aceite o grasa a una temperatura de 100 grados centígrados a 260. De esta manera se cocinará uniformemente. ¿Qué quiere decir uniformemente, chicos? Que se va a cocinar parejo, que no va a estar por fuera cocinado y por dentro crudo. De esta manera se cocinará uniforme. La absorción de grasa será menor si la grasa está lo suficientemente caliente. Glaseado y glatinado. Consiste en colocar un alimento en el horno y en su superficie adicionar una salsa o bolitas de mantequilla a fin de que el color de la superficie sea café o dorada. El alimento se puede cubrir con papel aluminio para terminar con la cocción. Escalfado. Este es un procedimiento que utiliza la mayoría de los alimentos. Consiste en colocarlos en agua y no haya llegado al punto de ebullición, o sea que no esté hirviendo. El líquido de cocción se puede sazonar o al gusto. Esto es como cuando hacemos un huevo pasado por agua. El flamelado, los alimentos que se van a someter a este método de cocción por lo general deben escalfarse previamente. Este método consiste en verter una pequeña cantidad de licor directamente sobre el alimento, colocar en el sartén para freír. El alcohol se evapora, pero el alimento adquiere el sabor característico, ¿verdad? Entonces ya ahí son técnicas también de chef, para los que cocinan rico. También puede ser una forma de probar el proceso de flameado. Asado a la parrilla es muy famosa, ¿verdad? Se utiliza principalmente en las carnes, los cuales se bañan con algún condimento, ya sea de barbacoa o chipotle, la salsa que ustedes tengan a bien. Y se cocinan sobre una fuente de calor a fuego alto utilizando el carbón o una plancha caliente o parrilla, ¿verdad? Según el método que vayamos a usar para hacer la parrilla. Lo que debe estar bien aceitada para sellar los alimentos. La carne se debe voltear una sola vez para evitar que se pegue. Barbacoa. Este método se lleva a cabo en asadores que se encuentran en hornos de manera que cocinan uniformemente los alimentos. Por lo general va girando y se va cocinando uniformemente. Al horno, ¿verdad? Vamos a comprar pollo al horno, ¿verdad? Consiste en someter el alimento a color seco. La ventaja de este método de cocción es que se utiliza poca grasa para la cocción de los alimentos. Ahí se baña el alimento y él va generando, se va cocinando con la misma grasa que ellos van haciendo, ¿verdad? En el microondas, este método es muy rápido. Las ondas de energía que produce el horno activan el agua contenida en el alimento y el movimiento de esta genera el calor para cocinarlo, ya sea al vapor o lo que guste. Cuando hablamos de contaminación cruzada,
¿Qué creen que se refieren a la contaminación cruzada? Ahí lo dice, ¿verdad? Ahí lo dice que la contaminación cruzada es la transferencia de contaminantes físicos, químicos y microbiológicos de una superficie a un alimento que recibe el nombre de contaminación cruzada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el proceso de microorganismos peligrosos como bacterias, alérgenos y sustancias químicas. Pasan de un alimento a otro, de una superficie a un alimento, provocando un riesgo para la salud. Esto es uno de los principales enemigos de la seguridad alimentaria, ¿verdad? Un ejemplo, eh, un ejemplo de contaminación cruzada es cuando los microorganismos presentes en un alimento crudo pasan este, a uno cocinado o listo para comer. Esta transferencia de microorganismos puede ocurrir a través de las manos, equipos o utensilios empleados durante la preparación o el servicio de alimentos. Ejemplo, otro ejemplo ocurre cuando no se elimina totalmente el detergente durante el lavado de equipos o utensilios, ya que los residuos de esta sustancia química se transfieren al alimento que tiene contacto directo en la superficie del equipo u utensilio. Ejemplo, Lola prepara una comida para irse de día a campo con su familia, prepara el pollo y la ensalada. Para empezar cortó primero el pollo, luego en la misma tabla y en el mismo cuchillo cortó la lechuga y el tomate para la ensalada. Lola no lavó ni la tabla ni el cuchillo. Una vez que toda la comida estaba lista, salieron muy contentos rumbo al parque, donde disfrutaron un fantástico día. Cerca de las 10 de la tarde, Lola y su familia empezaron a sentir dolor de estómago y náuseas. ¿Qué ocurrió? El pollo estaba contaminado con salmonela. Al no lavar Lola ni la tabla ni el cuchillo antes de cortar la ensalada, los microorganismos del pollo pasaron a la ensalada. Los microorganismos se multiplicaron en la ensalada porque la ensalada no recibió tratamiento térmico después de cortada. Luego, ¿verdad? Cuando hacemos tipos de contaminación, puede ser una contaminación directa, cuando un alimento contaminado entra en contacto directo con otro, como es el de ahorita que les acaba de mencionar, e indirecta, ¿verdad? Cuando la contaminación ocurre a través de utensilios, manos o superficies. Aquí en este caso, el utensilio que se usó para la contaminación fue la tabla. Abuso de temperatura. ¿A qué se refiere el abuso de temperatura? Cuando los alimentos son servidos, preparados o almacenados a temperaturas en las cuales no se eliminan los microorganismos o se favorece el crecimiento de los mismos. Se dice que se está cometiendo, ¿verdad? Entonces hay que ver cuál es la zona de peligro, cuál es el proceso de cocción que hay que llevar los alimentos. Perdón, okay, seguimos. Entre 5 grados y 60 grados, la mayoría de las bacterias, levaduras y mohos crecen y se multiplican. Por ello es necesario evitar que los alimentos estén a esas temperaturas por mucho tiempo. Si los alimentos se mantienen en este rango de temperatura, las bacterias se multiplicarán rápidamente a tal grado que podrían causar una enfermedad alimentaria, ¿verdad? Entonces dice, entre 5 grados y 60 la mayoría de las bacterias, levaduras y moho crecen, ¿verdad? Entonces hay que saber cuál es la temperatura que se debe usar. Ejemplos de abuso de temperatura. Durante la cocción, cuando un alimento no alcanza la temperatura interna suficiente como para matar a los microorganismos patógenos.
Durante el servicio, cuando un alimento que debe servirse caliente o un alimento que debe servirse frío, se debe a una temperatura ambiente por mucho tiempo. Consejos para evitar que el abuso de temperatura. Congelación, descongelación, cocción, enfriamiento, mantener la temperatura y sobrantes. Dame un momentito, chicos. Cuando hablamos de congelación, igualmente los alimentos deben ser congelados completamente a 18 grados, con el fin de mantener sus características sensoriales cuando estos se descongelen. Sin embargo, a temperaturas menores de 0 grados inicia el proceso de congelación. La congelación de los alimentos es una forma de reducir el riesgo de contaminación, pues los microorganismos no logran reproducirse dado que el agua se encuentra congelada y no pueden disponer de ella. Descongelación. La descongelación de los alimentos es una actividad común en los establecimientos de comida. Nunca descongele a temperaturas ambiente cuando usted hace esto. La superficie de alimentos se descongela primero y alcanzará pronto la temperatura ambiente, así el crecimiento microbiano ocurre muy rápido. Método de descongelamiento. En un refrigerador que mantenga los productos a una temperatura entre 0 y 5. Este método es el más recomendado ya que no permite que el producto alcance la zona de peligro. Requiere de una buena programación y espacio que le tomaría de 1 a 3 días más para descongelar grandes masas de productos tales como el pavo, carnes o jamones. Como parte del proceso de cocción sí se utiliza horno de microondas. El alimento descongelado debe ser preparado inmediatamente. Cocción. Los alimentos crudos, especialmente los de origen animal, pueden contener microorganismos patógenos. Alimentos como la carne, el pescado, el pollo, los mariscos y los huevos no deben ser preparados o servidos crudos o medios cocinados. Enfriamiento, ahí también hablamos del proceso de enfriamiento. Los alimentos deben pasar a través de una zona de peligro lo más pronto posible. ¿Cómo es eso? Es recomendable la práctica de enfriar los alimentos a temperatura ambiente. Una vez que estén enfriados, se almacenan a la temperatura de 0 y 5 en la refri. Eso es como cuando uno cocina y ya va a guardar todo, pero tiene que esperar que esté frío por completo. Mantener temperatura, alimentos que se van a servir fríos, alimentos cocinados que se van a servir calientes y recalentamientos de alimentos. Fríos, alimentos que se van a servir fríos, mantenerlos fríos a 5 grados o menos. Cocinados, alimentos cocinados que se van a servir calientes, mantenerlos suficientemente calientes, 60 grados o más, durante el tiempo que dura el servicio. De esta manera se evita el posible crecimiento de microorganismos cuando la temperatura es favorable, menos de 60 grados. Vea que para preparar todos los alimentos, pues ahí y nosotros no tenemos un medidor de temperatura, ¿verdad? Como son los para validar los recalentados. Oiga lo que dice los recalentados de alimentos, los alimentos cocinados en días anteriores o varias horas de servir el mismo día, hay que recalentarlos rápidamente a 75 grados. Como mínimo en el centro del producto. Se recomienda recalentar solo una vez los alimentos y los sobrantes desecharlos. No se deben consumir.
Cuando hablamos de los alimentos sobrantes, se deben seguir las siguientes recomendaciones para el manejo de sobrantes de alimentos. Use termómetros, almacene los sobrantes en envases pequeños y poco profundos. Use sobrante de alimentos una vez, luego descártelos, aunque es mejor no usarlos. Nunca los mezcle con alimentos frescos. Grados Fahrenheit. Zona de peligro. ¿En qué momento, verdad? Hay que determinar de acuerdo al producto. Ahí mencionamos que va de 0 a 180 grados. Se dice que en 180 tenemos aves, en 170 pechuga, en 165 carne molida, eh, para recalentar también, en 160 carne de res, cordero, en 45 filetes y en los 140 los jamones también. Debemos siempre tener cuál es el proceso de calentar los productos, ¿verdad? La buena manipulación que tengamos en los procesos de cocina, en los procesos de una soda, la manipulación de alimentos es súper importante porque nos dan garantía que no haya esa contaminación, ¿verdad? Que estuvimos viendo. Porque la alimentación de los alimentos hay que mantenerse, no solamente contaminar de un producto a otro, sino que mantener prácticas higiénicas y técnicas que deben seguirse durante todo el proceso, desde que se recepciona el producto, desde que se almacena, todo el proceso de cocción, una vez que está cocinado, el proceso de envasado, una vez que está envasado, el proceso de transporte, ¿verdad? Y nosotros aquí resulta que de ahí calentamos y después no llegamos y después volvemos a calentar. Pues todo eso se tiene que prever, ¿verdad? Porque es muy importante tener una correcta manipulación. ¿Por qué? Porque una mala manipulación puede provocar intoxicaciones a los alimentos, propagación de bacterias, virus y parásitos, pérdida de alimentos, problemas legales. ¿Por qué problemas legales? Porque si estamos contaminando a alguna persona, a un cliente, nos vemos en temas legales, ¿verdad? Si la persona pues pone su demanda, con evidencia, ¿verdad? Que estamos haciendo algo incorrecto. ¿Cuáles son los principios básicos de la buena manipulación? Lavado de manos, primordial, ya lo habíamos visto. Uñas cortas, sin esmalte. Esto en industrias de manufactura, ¿verdad? Eh, Usar gorro, delantal. Tenemos que tener higiene en el ambiente, utilizar utensilios limpios, desinfectados, las superficies y tablas y cuchillos limpios, la separación de alimentos crudos y cocidos, ¿verdad? Para evitar prevenir una contaminación cruzada, la cocción adecuada, que ya vimos, ¿verdad? Cocinar bien carnes, aves, huevos, mariscos, a temperaturas según lo que indique. Conservar correctamente en refrigeración, que va de 2 a 5 grados, ¿verdad? Y la descongelación ahí va haciendo esa pausa. Tener un transporte seguro, porque qué pasa si estamos transportando un producto que tiene que estar a temperaturas de 3 grados, ¿verdad? Reglas, pero que sean como reglas de oro ante el ente de salud. Usar agua y materias primas seguras, mantener la limpieza, cocinar completamente, conservar a temperaturas seguras,
evitar la contaminación cruzada. ¿Okay? Eso sería el material del día de hoy, chicos. Es súper cortito hoy. Vamos a ver. Tenemos un examen igual del 17 al 24. Era cortito, en eso consiste el examen. Ya, pues, ya hicieron el examen 1. Y vamos con la siguiente semana, que sería el módulo 3. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda. Este grupo es muy calladito. No hay duda, chicos, todo claro. No, profe, muchas gracias. De mi parte todo está entendible.